Buenas tardes compañeros y docentes. En la presente exposición que desarrollaremos el día de hoy, mis compañeros Laura Gómez, Luis García, Johnny Yepes, Sebastián Molina, Juan Pérez y mi persona, Catherine Potes, estudiaremos el estatuto personal referente a la nacionalidad, domicilio, residencia habitual, permisos, visas, clases de visa, comunidades andinas de nación, Mercosur, documentos sobre apostilla, en fin, todo aquel tratamiento y reconocimiento que se le da a los extranjeros con base al derecho internacional privado en nuestro país. ¿Pero qué es eso del estatuto personal? Bueno, el estatuto personal es el conjunto de instituciones jurídicas referidas al individuo reguladas por un mismo ordenamiento estatal, denominado así ley personal. Cabe resaltar que cuando se regulan personas se denomina estatuto personal y cuando constituye el régimen jurídico de cosas se llama estatuto real. En forma genérica, se considera que el estatuto personal abarca dos aspectos fundamentales. El primero, el estado civil y la capacidad de las personas como segundo. Entre los criterios de conexión para determinar la ley personal encontramos en ella la nacionalidad. ¿Pero qué es esta? ¿Qué es la nacionalidad como tal? Bueno, según la sentencia C-1259 del 2001, la Corte Constitucional define la nacionalidad como la relación existente entre un Estado y el elemento humano que lo integra. Esta tiene una doble vertiente, se puede decir, ya que es un derecho fundamental y constituye a su vez un estado jurídico de las personas. Bueno, se puede decir en forma más precisa que la nacionalidad es el vínculo jurídico, político y anímico entre una persona y el Estado. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a una nacionalidad y a no verse privado arbitrariamente de su nacionalidad, ni el derecho a cambiarla. Luego entonces podemos decir a partir de esto, dicho anteriormente, que la nacionalidad es un elemento fundamental en la vida del individuo, en cuanto le permite a este pertenecer a un grupo fundamental, identificarse con este y a la vez le otorga la protección del Estado y la posibilidad del ejercicio de sus derechos conforme a las normas jurídicas del mismo. Un claro ejemplo de esto puede ser el derecho a acceder a las funciones públicas, como por ejemplo permite participar en la conformación y el control de los poderes públicos y genera derechos y deberes correlativos, entre otros muchos ejemplos que podemos citar. En Colombia, la nacionalidad se adquiere de dos formas. Primero, por nacimiento y segundo, por adopción. Nacionalidad por nacimiento en Colombia. Bueno, el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, su artículo mencionado anteriormente, 96, se consideran nacionales colombianos por nacimiento. Primero, los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones, que primero, el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo estos hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviese domiciliado en la República Colombiana al momento del nacimiento. Y segundo, los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierras extranjeras y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. Según el decreto 1260 de 1970, estipula y prevé, dice que la Registraduría Nacional es el único órgano o la única entidad competente para conocer de casos de nacionalidad colombiana por nacimiento. Este mismo decreto 1260 en su artículo 3 habla sobre la prueba de nacionalidad y dice que para todos los efectos legales que se consideren como prueba de nacionalidad colombiana se preverá o será una prueba como tal la cédula de ciudadanía para mayores de 18 años, la tarjeta de identidad para mayores de 14 años y menores de 18 años, obviamente el registro civil de nacimiento para estos menores de 14 años. Obviamente todo esto es pedido bajo la dirección de la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañado obviamente de alguna prueba de domicilio cuando fuere necesario,
cuando se estipule que se debe presentar la prueba de domicilio como garante de prueba de nacionalidad. Como segundo, en Colombia también encontramos la nacionalidad por adopción. ¿Y qué es esta? Se puede decir que es la concesión que de forma soberana y discrecional hace el gobierno colombiano para otorgar a los extranjeros la nacionalidad colombiana por adopción, obviamente, a través de la carta de naturaleza o de resolución de inscripción según corresponda. Para este efecto de nacionalidad por adopción, el extranjero debe cumplir con unos requisitos que se encuentran establecidos en la Ley 43 de 1993. Esta ley fue modificada por la Ley 962 del 2015 y dice que al momento de realizar el trámite, este trámite debe hacerse en línea a través del Sistema Integral de Trámite del Ciudadano, también conocido como CITAD. Digamos que es el mecanismo donde los extranjeros deben inscribirse para así pedir la nacionalidad por adopción. Bueno, el tema de nacionalidad por adopción se da cuando, primero, que los extranjeros que la soliciten o la obtengan conforme a la ley colombiana. Segundo, que los miembros de los pueblos que compartan territorios fronterizos también se le da la nacionalidad por adopción. Y tercero, que a los latinoamericanos o del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia. Por otro lado, los requisitos para ser nacional colombiano por adopción: se necesita tener por lo menos 5 años de estar domiciliado en el país de forma continua. En caso de que el extranjero se encuentre casado o en unión marital de hecho con otra persona colombiana o tenga hijos colombianos, se le reducirá el término de domicilio continuo en el país de 5 pasa a ser a 2 años. La ley establece unos requisitos para la solicitud de reconocimiento de nacionalidad por adopción. ¿Y cuáles son estos? Primero que todo, el memorial dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando la nacionalidad colombiana con su respectiva motivación, obviamente. Segundo, que la persona acredite que habla perfectamente el idioma castellano. Obviamente, algunas personas, no es necesario como a las personas que son mayores de 65 años, aquella persona que haya estudiado aquí en Colombia, haya terminado sus últimos años, entre otros muchos más que digamos estipula la ley. Como tercero requisito, también que la persona acredite que tiene conocimiento sobre la Constitución Política de Colombia y sobre lo que es la historia patria y la geografía de nuestro país. Otro requisito sería la acreditación, que acredite que está ocupando, que está haciendo aquí alguna profesión, algún oficio o cualquier una actividad que esté ejerciendo la persona aquí en nuestro país. Otro sería, si la persona se encuentra casada, debe esta persona suministrar la sentencia judicial proferida por el juez en caso de que esté en unión marital de hecho, o debe estipular cualquier documento que conste de que la persona obviamente se encuentra casado con una persona colombiana. A su vez, un requisito también, que si la persona tiene hijos colombianos, también mostrar el registro de nacimiento de estos hijos. Y por último, la fotocopia de la cédula extranjería vigente del extranjero en este caso. En este artículo, la ley prevé y estipula de que el peticionario que no puede acreditar alguno de los requisitos que establece la ley en su artículo, debe acompañar con dicha solicitud ¿cómo explicarle? Una carta explicando los motivos que le impiden a aportar dicho documento. Otra anotación que se podría dar es que las personas que tengan la nacionalidad colombiana por adopción definirán su situación militar conforme a la legislación colombiana, salvo aquellos que comprueben haber definido su situación militar conforme a la legislación de su país de origen. Obviamente que todo haya sido, digamos,
todos estos requisitos hayan sido exonerados en su país. Bueno, ya sabemos de que la nacionalidad se otorga en Colombia por adopción o por nacimiento. Ya ahora a continuación nos dejo con mi compañera Laura Gómez, que les va a hacer más claridad y va a continuar con la temática en cuanto a la renuncia, la nacionalidad y todo lo concerniente con lo que viene a continuación. Bueno, compañero, buenos días. Supongo que cuando vean mi moño todo el mundo se va a reír y pues esa es la idea de verdad. Antes de empezar con nuestra exposición o de continuar con nuestra exposición, quería mandarles un saludo muy fraternal a todos porque sé que son tiempos de caos, de crisis, tiempos de desesperación y de angustia. Y pues bueno, desde mi casa enviarles un saludo y espero que el moño les haya sacado por lo menos el día de hoy una sonrisa, ya que por estos días hasta las sonrisas están en cuarentena. Bueno, continuando con la exposición y continuando con lo que viene hablándoles mi compañera Catherine, básicamente así como los extranjeros tienen esa facultad de adquirir por adopción nuestra nacionalidad y así como los nacionales aquí por nacimiento la adquieren, del mismo modo también esa nacionalidad se puede perder, ¿verdad? Y nosotros somos libres, tanto los nacionales de nacimiento como los nacionales por adopción, de solicitar dicha pérdida de la nacionalidad. Bueno, como venía diciendo, la renuncia a la nacionalidad está estipulada en esta ley 43 del 93 en su artículo 23, el cual nos habla de que esta solicitud debe hacerse de forma escrita y presentarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o ante los diferentes cónsul de Colombia. Una vez presentada esta solicitud de manera escrita, se levantará un acta, el cual se sacarán copias y estas copias reposarán tanto en la Registraduría Nacional como en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso para los nacionales por nacimiento. En cuanto a los nacionales por adopción, que también tienen derecho al mismo procedimiento, adicional de esto, la ley nos habla que estas personas, las cuales han sido, a las cuales se les ha otorgado la nacionalidad por adopción, también pueden perderla automáticamente en los casos en los que estos incurran en los delitos que tienen que ver contra la existencia del Estado y el régimen constitucional de nuestro Estado. Entonces, en esos tipos de delitos, el mismo Estado colombiano que ha otorgado el reconocimiento de nacionalidad a algún extranjero por adopción puede del mismo modo quitarle, ¿verdad? O arrebatarle esa distinción o ese derecho que le ha otorgado. Bueno, también dentro de nuestra exposición hablaremos un poco sobre lo que es la nacionalidad de las personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, para la doctrina, la nacionalidad de las personas jurídicas, y a manera de resumirlo un poco y de no hacer tan extensa nuestra exposición, va relacionada con el territorio en el cual se encuentre esta persona jurídica, o por lo menos el territorio en el que se encuentre la sede social de esta persona jurídica. Es decir, que si yo como persona jurídica tengo mi sede social en Argentina, la nacionalidad de mi sede jurídica, según la doctrina y según lo que pudimos investigar, corresponde al Estado argentino, es decir, la nacionalidad correspondería a ese territorio en el que está situada mi sede social. Pero básicamente lo que nos habla la doctrina es esto, que la nacionalidad de una persona jurídica va encaminada siempre al territorio en el cual tenga su sede social. Y también encontramos que en cuanto al domicilio de las personas
físicas o las personas jurídicas, está también, encontramos la Convención Interamericana sobre Domicilios de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado. Y encontramos dos artículos que nos llamaron mucho la atención y son el artículo 2 y el artículo 3. En cuanto al primero, tiene relación con los domicilios de una persona y nos habla que está determinado por 4 circunstancias. Una de ellas, el lugar de residencia habitual de la misma, el lugar del centro principal de sus negocios, donde esta persona haga negocios o tenga relaciones comerciales. Y en el tercer ítem nos habla, en ausencia de estas circunstancias, o sea, de las dos primeras, el lugar de la simple residencia de la misma. Y el cuarto ítem nos habla de que en su defecto, de no existir ninguna de las anteriores, si no hay simple residencia, el lugar donde la persona se encontrase. Y en su artículo 3, me pareció muy importante hablar acerca de este artículo porque nos habla de un tipo de persona natural y son las personas naturales que son incapaces, ¿verdad? Quienes dependen de una tercera persona para poder ejercer sus derechos como persona natural. Entonces nos habla que el domicilio de las personas incapaces siempre va a ser el domicilio de sus representantes legales. Entonces, si tenemos dudas en cuanto a cuál será el domicilio de una persona que ha sido declarada como incapaz, simplemente debemos recordar que siempre será tenido en cuenta el domicilio de la persona que ante la ley es su representante. Bueno, ya por último, para finalizar mi intervención, vamos a tratar un punto importante y es acerca del tratamiento que tienen los extranjeros en nuestro territorio nacional. Existe una amplia normatividad vigente en cuanto al tratamiento de los extranjeros en nuestro país, pero nosotros tratamos de sacar los aspectos o la normatividad más importante en cuanto a lo que tiene que ser o en cuanto a lo que tiene relación con el derecho internacional privado. El artículo 59 de la ley 149 del 88 nos habla del principio de territorialidad de la ley colombiana. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Bueno, que bajo este principio la ley colombiana abarca todo el territorio nacional y regirá igual tanto para los nacionales como para los extranjeros que se encuentren dentro de nuestro territorio. Es decir, que hay igualdad en cuanto a la aplicación de la ley colombiana. Sin importar que sean nacionales, que sean extranjeros, todos estamos regidos bajo la misma normatividad de nuestro país. Por otro lado, la ley 1465 del 2011, que se hace llamar Sistema Nacional de Migraciones, es la que se encarga de expedir las normas para la protección de los colombianos en el exterior, para que nuestros nacionales tengan los mismos derechos en el exterior y les sea respetado pues sus derechos fundamentales y estos gocen tanto de igualdad como de dignidad y de todos estos aspectos o de estos derechos atribuibles al estatuto personal de cada uno de nosotros o de cada uno de nuestros nacionales en el extranjero. Otro de los decretos que encontramos fue el 2371 del año 96, que nos habla sobre la competencia del gobierno nacional y básicamente, este decreto hace responsable al gobierno tanto del ingreso como de la permanencia de extranjeros y de todos los controles que el gobierno deba disponer para el manejo y la regulación de la entrada y salida de extranjeros a nuestro país. Nos dice que corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores todo el manejo de las visas, ya sea el otorgarlas, el negarlas o el cancelar las mismas, ¿verdad? Bueno, básicamente a manera de resumen y de punto importante en cuanto a esto, cabe resaltar que lo que buscan toda esta normatividad básicamente es manejar la igualdad tanto de nacionales como extranjeros, que no por el hecho de que un extranjero esté aquí lo vamos a discriminar o va a tener un trato diferencial en cuanto a los nacionales, ¿verdad?
Bueno, pero también debemos resaltar que así como toda esta normatividad lo que busca es que estos extranjeros tengan los mismos derechos de los nacionales y gocen de una igualdad, lo que busca también es que así como ellos tienen derechos, van a tener las mismas obligaciones civiles que los nacionales, es decir, que deben someterse a toda la normatividad, a todas nuestras reglas, nuestras leyes, nuestras normas vigentes, a todos los decretos, ¿verdad? Deben comportarse conforme a esta regulación legal y deben obviamente respetar la constitución de nuestro país, ya que pues en el momento en el que están en nuestro territorio, pues es esta o son nuestras leyes quienes los rigen a ellos. Bueno, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los requisitos de ingreso al país, de permanencia, de salida, pues ellos también tienen su normatividad para ser regulados. Y la norma nos habla que Colombia como nación, sí, como nación, tiene su propio protocolo de migración, es decir, todas estas personas que pretenden ingresar a nuestro país o que pretendan salir en cuanto hablando de extranjeros deben cumplir con una normatividad vigente en cuanto a todo lo que tiene que ver con migración. De esto, pues obviamente hace parte el régimen de extranjería y es ejecutada, todo este régimen de extranjería es ejecutado por Migración Colombia. Entonces, pues esa ha sido mi intervención. Ya continuará mi compañero Johnny Yepes con lo que tiene que ver con los pasaportes y con las visas, que son uno de los requisitos fundamentales para la movilización internacional, tanto de nacionales como de extranjeros. A continuación les voy a poner sobre el pasaporte y sobre la visa. Bueno, primero que todo, ¿qué es el pasaporte? Es el documento confeccionado por un gobierno que permite a sus ciudadanos trasladarse de un país a otro. El pasaporte supone la autorización y el consentimiento legal para trasladarse a nivel internacional. Es el documento de viaje o identidad válido y hace referencia a los acuerdos bilaterales y multilaterales suscritos por las naciones y cuyo efecto es que los extranjeros de esos estados puedan ingresar al territorio con determinados documentos emitidos productos de esos acuerdos internacionales. También en este punto se cabe destacar que la visa es uno de esos documentos. Cabe anotar que la ley 43 de 1993 en su artículo número 4 exige que los colombianos que tienen el goce de la doble nacionalidad deben ingresar, permanecer y salir en calidad de colombianos del territorio. Existen 21 razones también de inadmisibilidad y rechazo en Colombia para dar o recibir el pasaporte, las cuales se pueden destacar las siguientes: que la persona no tenga antecedentes penales, que no tenga insolvencia económica, si en este caso se le rechazará también que tenga antecedentes disciplinarios, que sea un riesgo para la seguridad nacional o para la salud pública. ¿Qué es la visa? La visa, según el artículo 4 del decreto 834 del 2013, es la autorización concedida a un extranjero para el ingreso al territorio nacional, otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y existen 3 clases de visa, cada una con sus diferentes modalidades. Por otra parte, se debe suministrar información cuando la solicite autoridad migratoria, en este caso es Migración Colombia. Los tipos de visa están plasmados en el artículo 5 del decreto 834 del 24 de abril del 2013. Los extranjeros pueden solicitar 4 tipos de visa que varían de acuerdo a la cantidad de años a residirse en el país y dependiendo de la actividad a realizar. Si la visa tiene una vigencia no menor de 3 meses de duración, es deber del empleador como extranjero y debe obtener la cédula de extranjería.
El artículo 5 del anterior decreto tiene las clasificaciones de las visas. Establece las siguientes clasificaciones, las cuales son de negocios, que se clasifican como NE, temporal, que se clasifican como TP, y de residente, que es la RE. El artículo número 6 habla sobre las visas de negocio. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá pedir visa de negocio en los siguientes casos. Bueno, algunos de los siguientes casos, porque son más o menos 12. El primero es al extranjero que desee ingresar al país con el propósito de llevar gestiones comerciales y empresariales, fomentar el intercambio económico, efectuar inversiones y crear empresas. En el presente caso, la vigencia de la visa será de 3 años con múltiples entradas, sin perjuicio de que el extranjero solicite una vigencia inferior en razón de la actividad que va a desarrollar en el territorio nacional. La permanencia del extranjero titular de esta visa será de máximo 80 días continuos o descontinuos por año. En otro de los casos es al extranjero que desee ingresar al territorio nacional de manera temporal en calidad de persona de negocios en el marco de instrumentos internacionales vigentes, entre otros tratados de libre comercio, acuerdos de asociación, y en el marco de la Alianza Pacífico con el propósito de adelantar actividades de gestión empresarial, promover negocios, desarrollar inversiones, establecer la presencia comercial de una empresa, promover el comercio de bienes y servicios transfronterizos u otra actividad que éste defina en dichos instrumentos. En el presente caso, la visa será de 4 años con múltiples entradas, sin perjuicio de que el extranjero solicite una vigencia inferior en razón a la actividad que va a desarrollar. También cabe destacar que al amparo de la visa de negocio, el extranjero podrá fijar su domicilio en el territorio nacional y la actividad que desarrolle no le podrá generar a su titular el pago de salario en Colombia, salvo en los casos de visa de negocio otorgados en el marco de instrumentos internacionales vigentes, entre otros tratados de libre comercio, acuerdos de asociación, alianza pacífico, según lo establecido por la visa en el presente artículo. También cabe destacar que el artículo número 7 define que es la visa temporal, y la visa temporal se otorga al extranjero que desee ingresar al país sin ánimo de establecerse en él. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá expedir visas temporales en los siguientes casos. Uno de los casos es al extranjero que desee ingresar al territorio nacional y en que su presencia reviste una particular importancia para el Estado colombiano, o bien cuando la naturaleza de dicho ingreso responda al desarrollo y cumplimiento de convenios o tratados internacionales que contemplen la expedición de esta clase de visa. Asimismo, a los parientes del titular en el primer grado de consanguinidad o primero de afinidad, como los cónyuges o compañeros permanentes de los funcionarios de carrera diplomática y consulares de la República de Colombia. El artículo número 8 nos habla sobre la visa de residencia. La visa de residente se otorga al extranjero que desee ingresar al país con el ánimo de establecerse en él. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá pedir esta visa al extranjero que desee permanecer en el territorio nacional en los siguientes casos: cuando el extranjero sea padre o madre de nacional colombiano, cuando los padres del nacional colombiano sean extranjeros. Serán nacionales colombianos los hijos de extranjeros cuando alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento del menor. Los extranjeros domiciliados cuando son titulares de visa de residencia, también de conformidad con la Ley 43 de 1993, cuando el extranjero, que habiendo sido colombiano por adopción o por nacimiento, haya renunciado a la nacionalidad colombiana. Tipos de visa para extranjeros. De acuerdo al decreto 834 de abril de 2013, los extranjeros pueden solicitar 4 tipos de visa, los cuales son TP4, TP9, 12 y 3.
Si la visa tiene ya una vigencia no menor a 3 meses, es deber del empleado registrarse como extranjero y obtener la cédula de extranjería. Quienes incumplen las disposiciones migratorias expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores pueden ser multados con salarios mínimos legales mensuales vigentes o mayor. La vulneración de cualquiera de estos derechos puede denunciarse ante las Direcciones Territoriales de Inspección, Vigilancia y Gestión Territorial o las Direcciones Territoriales de Inspecciones del Trabajo. Legalización de estudios y reconocimientos de títulos. Los extranjeros deberán realizar el trámite de legalización de títulos que otorga el gobierno colombiano en cuanto a la educación que haya recibido en otro país. Esta información se publicará en el Ministerio de Educación Nacional o en el portal del gobierno en línea. Este trámite está regulado por la Ley 30 de 1992 y la Resolución 5547 de 2005. Para efecto de la convalidación del título de pregrado y de posgrado, el Ministerio de Educación Nacional realiza una evaluación de la información con el fin de verificar cuál de los siguientes criterios se aplica de esta forma y así proceder con el trámite pertinente. Primer criterio es el de convenio de reconocimiento de títulos, es decir, cuando hay un convenio entre las dos partes de los países, entonces se convalida el título. Programa o institución acreditados o su equivalente en el país de procedencia. Este es el segundo criterio, cuando el título lo emite una institución que está acreditada en alta calidad, o por un equivalente de dicha institución, se convalida también el título. Tercer criterio es caso similar. Cuando exista un caso similar al de la persona y no haya otro de referencia, debe tomarse ese como referencia para poder realizar la convalidación pertinente del título. El último criterio es la evaluación académica, que es cuando no se encuadre en ninguno de los criterios anteriores, entonces se procede a hacer la evaluación dicha antes, una evaluación con tal de verificar la veracidad y la información del extranjero que éste proporciona. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Luis Carlos García y en las exposiciones que acontecen a la tercera nota de la materia, pues me toca exponer sobre lo que es la Comunidad Andina de Naciones y sobre el Mercosur. Con referente a esto, pues el tema específico que vamos a comentar es la migración y la política pues de movilidad social dentro de los países que hacen parte de esta organización internacional. Hablemos primeramente de la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones es una organización internacional y una plataforma que recoge a todos los países que están dentro de la cordillera de los Andes: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Estuvo también Venezuela, pero Venezuela pues en años anteriores pues se retiró a esta organización internacional. Fue fundada en mayo del 96 en una cumbre que se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, y pues como lo venía comentando, pues recoge a estos países donde dentro del pacto que se hizo internacional pues se fijaron algunos temas o algunas decisiones importantes en materia de migración y movilidad social dentro pues de los países que integran esta plataforma internacional. Dentro de eso podemos recalcar dos referentes internacionales en materia de migración dentro de la Comunidad Andina de Naciones, o también conocida como el CAN, y es el pasaporte andino y la tarjeta andina. ¿Qué supone esta tarjeta andina y este pasaporte andino para todos los habitantes o los transeúntes de estos cuatro países latinoamericanos? Y es que se fijaron que dentro de esos países no se iba a pedir pues un pasaporte pues oficial del estado donde saliera el transeúnte, sino solamente con una tarjeta expedida por Migración Colombia o la migración del país de donde salga el transeúnte o el habitante de ese país, pues se le va a expedir una tarjeta andina que mostrará en migración al país donde va a ingresar, ¿sí? Esto podrá ser en un lapso de 90 días y puede ser para turismo, viajes de negocio u otra actividad que vaya a realizar dentro del país que va a visitar, pues que haga parte de la Comunidad Andina. Los países que se solicitan y los datos que se solicitan para poder pues expedir esta tarjeta andina es el nombre, la cédula, el correo electrónico, el celular, que va a visitar, al país donde va a ingresar. Cabe aclarar
o resaltar que solamente se pueden expedir este tipo de documentos a los habitantes de los países que hacen parte de este acuerdo, que es la Comunidad Andina de Naciones. El pasaporte andino también fue otra figura jurídica de migración y de movilidad social que adoptó la Comunidad Andina de Naciones, con el objetivo de que las personas pues, que obtuviesen ese pasaporte pudiesen ir a trabajar o estudiar o a realizar una u otra actividad a uno de estos 4 países que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones. Esto se hace con el objetivo de afianzar los lazos de hermandad, del equilibrio social y económico dentro de los países pues, que hacen parte de esta comunidad. Para precisar cuáles fueron pues, las decisiones que adoptó la Comunidad Andina de Naciones en esta materia, podemos resaltar 5 decisiones que fueron importantes y trascendentales para el tema de migración y movilidad social en los países que hacen parte de la comunidad. La decisión 398, que es la decisión de transporte internacional de pasajeros. La decisión 503, que es el reconocimiento de documentos nacionales de identificación para poder expedir por la tarjeta andina, los documentos y los requisitos mínimos para poder pues, ingresar al país que haga parte de esta comunidad. La resolución 527, que es la que modifica el contenido y el formato de la tarjeta andina de migración. La decisión 504, que es la creación del pasaporte andino. Y la decisión 397, que es por la cual se reglamenta la tarjeta andina de migración. Existen otras decisiones importantes en materia comercial, de asistencia y protección consular y laboral y en seguridad social, que también son importantes para aquellas personas que ya vayan a residir en alguno de estos países pues, mencionados. El segundo tema pues, del cual vamos a hablar en mi intervención es sobre el Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur. El Mercosur nace con base a una alianza estratégica y comercial y de movilidad social de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Estos pues, países pues, se unen y se organizan para fortalecer el proceso de integración regional y implementar a partir del año 2009 instrumentos que faciliten el mercado, la libre circulación de personas entre los países que lo conforman, y pues con esto se crea un acuerdo también dentro del tema que estamos hablando, que es el tema de movilidad social y de migración pues dentro de los países que conforman pues esta alianza, y en conformidad a ello pues que se aplicará a los habitantes de estos países para el tema de movilidad social. Pues las personas que intenten hacer pues migración y movilidad social a los países que hacen parte del Mercosur, como primera medida deben ser ciudadanos de los países pues que firmaron, suscribieron este acuerdo. Deben certificarse por medio de los documentos auténticos que emite el país pues de donde nacieron, y así poder hacer todo el trámite dentro de las autoridades pues consulares y de migración a los países a los cuales pues pretenden residir. Hay 2 tipos de residencia para aquellos ciudadanos que quieran pues, vivir o establecer su residencia en otros países, y esto es la residencia temporaria y otra es la residencia permanente. La residencia temporaria es la que va hasta los 2 años dentro de ese país. Después de los 2 años de haber residido en ese país, pues puede hacer todo el trámite para establecer la residencia permanente, que es donde ya se quiere establecer. Cuando una persona pues se le da la calidad de residente permanente dentro de uno de estos países, pues adquiere la calidad de ciudadano. Dentro de eso le dan el derecho a la igualdad con las leyes pues establecidas en ese país donde está residiendo. También tiene los mismos derechos como el trabajo, a la petición, a la libertad de culto y muchos derechos fundamentales que le son concedidos a la hora pues, de residir en este país. Esto es una de las grandes digamos que ventajas de este tipo de acuerdo, es porque se les respetan los derechos fundamentales a las personas que viven en esos países donde están suscritos este tipo de tratados internacionales y de organizaciones internacionales como de. Bueno, esto es todo lo que pues les puedo comentar con referente a lo que es la política de migración y de movilidad social en la Comunidad Andina de Naciones,
y en el Mercado Común del Sur, conocido como el Mercosur. Muchas gracias. Bueno, la apostilla es certificar la autenticidad de la firma de un servidor público, quien en el ejercicio de sus funciones y la calidad en que un signatario haya actuado, la cual deberá estar debidamente registrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que este documento surta plenos efectos legales en un país que debe hacer parte adicionalmente del Convenio de La Haya firmado en 1961, en el cual se habla sobre la abolición de los requisitos de legalización de los documentos públicos extranjeros. Este convenio fue aprobado y regulado en Colombia mediante la promulgación de la Ley 455 de 1998. Bueno, como tal, ¿cuándo se requiere una apostilla? La apostilla es necesaria cuando un documento firmado en el extranjero deba surtir plenos efectos legales en otro país. Este país deberá tener ratificado el Convenio de La Haya 1961, que, como anteriormente les comenté, habla precisamente sobre la abolición del requisito de legalización de documentos públicos extranjeros. ¿Cuáles son los requisitos para que estos documentos surtan efectos en Colombia? Y es principalmente que debe estar apostillado por la entidad competente del país de origen. Adicionalmente a ello, antes de realizar la solicitud de apostilla de un documento traducido, se deberá efectuar reconocimiento o autenticación de la firma de dicho traductor ante un notario público. Adicionalmente también, el Ministerio de Relaciones Exteriores apostillará la firma del notario público y de ninguna manera lo hará sobre el contenido del documento traducido o firma del traductor.